El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor le contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hermanas, pues estamos aquí reunidos dando continuación a la semana, prolongando esta semana 32 del tiempo ordinario. Y hoy nos encontramos con un Jesús que no está en esta oportunidad enfrentándose a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los maestros de la ley. Es un Jesús que está con sus discípulos. Y a los discípulos, pues Jesús les está diciendo que no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Siempre tendremos ocasiones de pecado. Existirá la posibilidad. Tendremos la tentación. Las oportunidades siempre estarán apareciendo, porque el maligno siempre estará buscando la oportunidad de tentarnos y de hacernos caer. Por eso las tentaciones de pecado, dice Jesús, siempre van a existir. Pero le hace una advertencia a sus discípulos: ustedes no pueden ser pues ocasión de pecado, obstáculo para sus hermanos, ¿verdad? Yo no puedo estar llevando al pecado a un hermano. No puedo estar yo siendo el vehículo que conduzca a ese hermano hacia el pecado. Las situaciones existen, pero yo no puedo ser cómplice. Es igual que decirle a alguien, pues en este caso a una muchacha que ha salido embarazada, pues vamos, yo te voy a llevar para un lugar para que te puedan hacer un aborto. O el hombre que le dice a un amigo casado: vamos, que yo te voy a llevar a un lugar donde vas a encontrar mujeres, y cosas así por el estilo, ¿no? Son por citar algunos ejemplos. Entonces estamos siendo nosotros una ocasión de pecado para los demás. Entonces Jesús nos alerta que nosotros no podemos ser un instrumento de pecado para los demás. Más le valdría, dice Jesús, que le amarrara una piedra de molino y lo echasen al mar, ¿no? Entonces, hace también la exhortación a perdonar al hermano que me ofende. Si viene arrepentido, pues entonces le tengo que dar el perdón. Y una vez más vuelve a decir: si 7 veces viene a decirte que está arrepentido, 7 veces le tienes que perdonar. Recordemos nosotros la simbología del número 7 para Jesús. Lo mismo hace 7 que 70 veces 7. Es un signo de la perfección de Dios. Y luego pues viene una parte muy interesante, porque este evangelio se divide en 3 partes. Primero, el de la ocasión de pecado y el no ser piedra de tropiezo para los demás en el pecado, y el otro
pues el perdonar al hermano siempre, en toda ocasión, siempre y cuando el hermano venga arrepentido, que primero dice, tienes que corregirlo. Y si te pide perdón, entonces perdónalo. Y luego la tercera parte, pues al Jesús haberle dicho estas cosas a sus discípulos, ellos le dicen al Señor, bueno, pues aumentanos la fe. Y es porque el perdón es una de las cosas que más nos cuesta. Y ellos dijeron, bueno, si perdonar es tan difícil, no tenemos entonces nosotros fe, ¿no? Necesitamos tener más fe. Y yo hay una cosa que siempre digo, la fe no se mide, la fe no tiene tamaño, ni dimensiones, ni la fe tiene peso, ¿no? La fe es la fe, se tiene o no se tiene, ¿verdad? Entonces le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús entonces le dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Pues entonces podrían decirle a ese gran árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿Por qué el granito de mostaza siempre es un ejemplo que Jesús nos va a poner para hablar acerca del reino de Dios, para hablar acerca de la fe? Porque es algo que es pequeño e insignificante, como somos cada uno de nosotros, ¿no? Pero tiene una potencia enorme porque se convierte en un gran árbol que es capaz de dar cobija en sus ramas a los pájaros y pueden anidar en ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la fe con nosotros. Somos pequeñitos, pero la fe nos da esa potencia de ser grandes. Y somos grandes en cuanto podemos servir a los demás. Pueden anidar en mis ramas, ¿verdad? Los demás, los necesitados, los que me buscan. Y arráncate a ese árbol y plántate en el mar, pues también tiene un gran significado. Obviamente, Jesús nunca va a hablar en el sentido literal de que nosotros vamos a tener por la fe poderes sobrenaturales, que podamos arrancar montañas, arrancar árboles en el sentido geográfico, ¿no? Sino que son esos árboles frondosos, que son esas montañas, son los obstáculos que nos impiden a nosotros hacer la voluntad de Dios. Esos obstáculos son los que nosotros tenemos que arrancar. Entonces, si nosotros tenemos el obstáculo del odio, del rencor en nuestra vida, vamos a pasar mucho trabajo para poder perdonar al hermano. Entonces, si nosotros tenemos el obstáculo de la ambición, del egoísmo, nos va a ser muy difícil poder ayudar a nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Si tuvieran fe, sabrían que ustedes, a pesar de ser pequeñitos, a pesar de ser limitados como seres humanos, de ser frágiles como somos los seres humanos, pues tienen que saber que la fe los va a potenciar a hacer grandes cosas. La fe nos une, la fe nos hace transformar una sociedad, nos hace transformar una comunidad, ¿no? Y también podríamos arrancar de nuestra vida aquello que nos impide a nosotros ser discípulos del Señor. Aquellas cosas que no nos dejan ser felices, porque cuando guardamos rencores, cuando odiamos, con todas estas cosas, cuando somos ambiciosos desmedidamente, no somos felices nunca, ¿no? Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos capaces de arrancar. A veces estas cosas las guardamos por tradición o porque vimos que en nuestro pueblo, nuestra sociedad, nuestra familia siempre fue así, pero no quiere decir que eso sea bueno. A veces, por ejemplo, la venganza. Hay pueblos donde si alguien te hace una ofrenda, tienes que matar a un miembro de esa familia. Entonces, es algo horrible. Esto existe todavía en muchos países, en muchos lugares, ¿no? Hay gente que nunca han podido salir de su casa porque su padre cometió un crimen y la familia de la persona que resultó víctima tiene que vengarse en el hijo de ese hombre. Entonces, donde único no lo pueden
matar es en su propia casa y ha vivido la vida entera en su casa porque la familia no lo deja salir porque no puede. Por esto, este obstáculo, este gran árbol frondoso que tiene esa sociedad, que tiene esa familia, que tiene que saber arrancar. Va a vivir con ese rencor, con ese odio, con ese deseo de venganza toda la vida y no los dejará ser felices, ¿verdad? Entonces, hay que saber arrancar las cosas de nuestra vida. Echarlo en el mar significa matarla para siempre, porque si ponemos un árbol en el mar, al no ser que sea un árbol propio de agua salada, pues terminaría muriendo, ¿verdad? Entonces, por eso el agua salada significará siempre mar. Recordemos que Jesús lo que tiene delante de él es el mar muerto, y el mar muerto no hay vida. Es tan salado que todo lo que entra allí muere, no puede subsistir. Entonces, significa que nosotros arranquemos de nuestra vida todos los obstáculos que nos impiden ser felices, hacer la voluntad del Señor, y para que nosotros entonces, pues, podamos ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces, tendríamos fe si fuéramos capaces de quitar todos los obstáculos que nos impidan eso. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice. No se trata de que el Señor nos toque con una varita mágica y nos diga, ahora vas a tener más fe, tenías un poquito, ahora te voy a dar mucha. O no, se trata de que nosotros, a través de la fe, pues seamos capaces de actuar en consecuencia de lo mismo, de desprendernos de aquello de lo que tengamos que desprendernos, sacar de nuestra vida lo que tengamos que sacar y siempre estar dispuestos a hacer aquello que el Señor nos pide. Amén. Amén.